Esto pasó hace 5 años. Yo era una periodista de 32 años. Quería descubrir algo importante. Regresé a mi pueblo natal en el Estado de México. Era un lugar donde había crecido, ahora envuelto en misterio. Las desapariciones recientes dejaban a todos en pánico. El pueblo solía ser acogedor, pero encontré rostros sombríos y miradas desconfianzas. Llegué a casa de mi abuela. Era una construcción de adobe que conocía bien. Los días pasaron lentos. A veces, me preguntaba si realmente podría encontrar alguna historia. Una mañana, al abrir la puerta, encontré un sobre en el umbral. Lo tomé con curiosidad. Al abrirlo, un escalofrío recorrió mi espalda. Había recortes de periódicos sobre las desapariciones y una advertencia escrita a mano: no vayas al bosque en la noche. No sé por qué, pero esto me intrigó. Quizás pensaba que podría encontrar algo si seguía esta pista. Ese mismo día, hablé con los vecinos. Muchos solo bajaban la mirada. Algunos cambiaban de tema y otros dejaban de responderme. Mi corazón latía rápido cada vez que escuchaba sobre luces en el bosque. Eran relatos inquietantes. Pero, ¿eran ciertos? Una noche, decidí salir y caminé hacia el bosque. El aire se hacía denso. Puse una mano en un tronco de árbol y sentí una vibración. Tal vez era solo mi imaginación. La oscuridad se sentía pesada, como si algo me observaba. No estaba segura de cuánto tiempo estuve allí, pero algo me hizo volver. Al llegar a casa, no paraba de pensar en las desapariciones, en los murmullos que escuchaba. Era como si el bosque me llamara. Los días pasaron. Empecé a notar que algunos rostros me eran familiares. Eran caras de personas que habían desaparecido. Sentía que los conocía. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro. Era bajo y entrecortado, como si alguien hablara en el bosque. Aterrorizada, decidí asomarme por la ventana. No vi nada, solo la oscuridad. La inquietud se intensificó. Durante una de mis entrevistas, una anciana con ojos tristes me dijo que ciertos rituales eran peligrosos. No todos regresan, murmuró. La palabra rito resonó en mi mente. No podía dejar de pensar en el sobre que encontré y en la advertencia. Sentía que estaba atrapada en un juego peligroso. Finalmente, la noche del ritual llegó. Supe que no podía escapar de mi destino. Caminé hacia el bosque, sintiendo que algo me observaba. Un escalofrío subió por mi columna. Miré atrás. Por un momento, vi una figura sin rostro detrás de los árboles. ¿Por qué estás aquí?, susurré, sintiendo que me respondían con un eco hueco. Me di la vuelta y mi corazón se detuvo. No había nadie allí. Sentí que la oscuridad me rodeaba, como un abrazo frío. Siguió sin responder. El miedo me invadió. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía dar marcha atrás. El bosque me llamaba, y yo sentía que debía responder. Capítulo 2. La luz en el bosque. El aire se volvió más denso a medida que me adentraba en el bosque. Cada paso que daba resonaba como un eco ominoso en la noche. Las hojas crujían bajo mis pies y sentía una creciente presión en mi pecho. Mi instinto me decía que debía dar marcha atrás, pero la curiosidad me impulsaba hacia adelante. La atmósfera estaba cargada, casi electrificada. Caminé sin rumbo, siguiendo un sendero que apenas era visible. La luz de la luna se filtraba entre los árboles, proyectando sombras que danzaban en un ritmo inquietante. De repente, vi algo. Era un destello de luz, brillante y pulsante. No era una simple ilusión. Me detuve en seco. ¿Era un fuego de campamento? ¿O algo más? Me acerqué lentamente, temiendo que cada paso pudiera desencadenar algo oscuro. La luz era cálida, casi hipnótica. Mientras me acercaba, escuché murmullos. Eran voces suaves, entrelazadas como si estuvieran llamándome. Ven aquí, resonaban en mi mente. Me llené de miedo, pero también de una curiosidad desesperada. Sentía que necesitaba entender. Cuando llegué al borde de un claro, la escena que se desplegó ante mí me heló la sangre. En el centro,
Una fogata ardía, pero no era cualquier fogata. Las llamas estaban rodeadas de figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en la sombra. Sus manos estaban extendidas hacia el fuego, moviéndose en un patrón ritual que no podía descifrar. Era como si estuvieran ensayando alguna ceremonia oscura. Mi corazón latía ferozmente. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Fue entonces cuando noté algo familiar entre ellos. Un rostro, entre las figuras, me miraba fijamente. Era Clara, una antigua amiga del pueblo que había desaparecido hace meses. Su mirada era vacía, como si ya no estuviera allí. Una ola de terror me recorrió. Desesperada, di un paso atrás, pero el crujido de una rama quebrándose bajo mis pies hizo que todas las miradas se volvieran hacia mí. El murmullo cesó. El aire estaba enrarecido por un silencio aterrador. No sabía si correr o quedarme quieta. Sin embargo, las figuras empezaron a avanzar hacia mí. Comencé a retroceder lentamente, dejando que el pánico guiara mis pasos. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo que mis pies apenas tocaban el suelo. Los ecos de sus voces me perseguían. No puedes escapar, no puedes escapar. Salí del bosque sin mirar atrás. El corazón me retumbaba en las sienes. Cuando finalmente llegué a la seguridad relativa de mi casa, caí al suelo, jadeando. Me senté en la oscuridad, temblando. ¿Qué había sido eso? Las figuras, la luz, Clara. Todo sucedía como un mal sueño. Pero no podía ocultar que había visto más de lo que debería. Todo lo que había escuchado sobre rituales y desapariciones cobró vida en mi cabeza. Había un hilo que unía todo, y me estaba atrapando en su telaraña. Sin embargo, en la confusión y el miedo, comprendí que debía regresar. Necesitaba respuestas y, sobre todo, rescatar a Clara. Lo que había presenciado esa noche era solo el comienzo. Pero el bosque me advertía, y ahora todo estaba en juego. ¿Regresaría para enfrentar la oscuridad, o permitiría que la incertidumbre me consumiera? Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, escuché un golpe en la puerta. Miré hacia la entrada, con el corazón en un puño. ¿Quién será? Pensé, mientras el misterio de la noche se espesaba aún más. Capítulo 3. El enigma en la puerta. El golpe en la puerta sonó de nuevo, más insistente esta vez. Un escalofrío recorrió mi espalda. La tarde anterior había sido un torbellino de miedo y confusión, pero ahora enfrentaba una nueva angustia. Volví a mirar la puerta, preguntándome quién o qué podría estar al otro lado. No era el momento de ser imprudente, pero la curiosidad siempre había sido más fuerte que el miedo en mí. Con manos temblorosas, me levanté del suelo y caminé hacia la entrada, cada paso se sentía interminable. Miré por la mirilla, y aunque soñaba con encontrar a alguien familiar, la vista no ofrecía nada reconfortante. La oscuridad del exterior se adueñó de la escena, una sombra se dibujaba al otro lado. ¿Era una ilusión provocada por mi imaginación? Finalmente, tomé aire y abrí la puerta. La imagen que vi me dejó paralizada. Allí estaba Peter, el chico de la escuela, un rostro conocido que había sido mi compañero de aventuras en nuestra niñez. Pero su expresión no era la de un amigo. Sus ojos estaban amplios, como si hubiera visto un espectro. Debe irse, balbuceó, lanzando miradas nerviosas por encima del hombro. No es seguro aquí. Te están buscando. ¿Buscando? ¿Quién te envía?, pregunté, cerrando la puerta tras de mí. La confusión me invadía. ¿Acaso todo lo que había vivido la noche anterior ahora se trasladaba a mi hogar? No tengo tiempo para explicaciones, insistió, apretando los dientes. Pude escuchar a los que estaban en el bosque. Susurros en el viento. Había algo en el aire. Se han fijado en ti. Un sudor frío me recorrió. No solo había imaginado las cosas de la noche anterior, había una conexión entre mi aventura y la aparición de Peter. ¿Qué sabes sobre Clara?, me atreví a preguntar, determinada a saber más. Clara, su voz se cortó. Escuché que la vieron la semana pasada. Ella, se detuvo, mirándome con preocupación. Dijeron que regresó, pero no es la misma. No es ella.
La angustia creció en mi pecho. ¿Qué le había pasado a mi amiga? ¿Qué quieres decir con que no es la misma? Insistí. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y abrumadora. Vino con otros. Miradas vacías. Risas extrañas. Se comportaban como si no les importara nada, respondió Peter. Tienen algo. Un poder. Algo malvado. Las palabras resonaban en mi mente. No podía simplemente sentarme y dejar que este misterio se despliegue solo. El bosque me había hecho un llamado, y ahora, con Peter aquí, me encontraba en la misma encrucijada. Pero la pregunta seguía siendo la misma, ¿debería seguir a Peter o enfrentar la oscuridad por mi cuenta? Un estruendo repentino sacudió la casa. Algo había golpeado la ventana trasera. Ambos nos volvimos hacia el sonido, y la mirada de terror de Peter confirmó lo que ya temía. Entonces, un murmullo familiar flotó en el aire. Ven aquí, ven aquí. Lo último que quería era confrontar eso de nuevo, pero la decisión era inminente. ¿Me atrevería a descubrir qué había más allá de la puerta? El eco de la fogata y las figuras encapuchadas se hizo más fuerte en mi mente. ¿Y si Clara seguía atrapada, podría dejarla atrás? Tenemos que salir de aquí. Rápido, ordené, sintiendo la urgencia de actuar antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad acechaba, pero yo no podía dejar que las sombras me atraparan. Aún había esperanza, y aún podía luchar por Clara. Con eso en mente, tomé la mano de Peter y juntos dimos un paso hacia lo desconocido, hacia la verdad que nos esperaba en el bosque. Capítulo 4. Sombras del pasado. El frío aire de la noche me golpeó al salir de la casa. Miré a mi alrededor, la oscuridad envolvía el vecindario. Las luces temblorosas de las calles parecían titilar en señal de advertencia. No había tiempo para desperdiciar. El murmullo seguía resonando, llevándonos hacia el bosque, constantemente presente como una sombra. Peter y yo corrimos, buscando refugio entre las hojas y los árboles. Su respiración era rápida, igual que la mía. ¿Entiendes lo que esto significa? Lo que Clara podría estar enfrentando, me dijo, su voz apenas un susurro mientras avanzábamos. No lo sé. Solo espero que podamos ayudarla. La incertidumbre me comía por dentro. Mientras nos adentrábamos más en el bosque, los ruidos extraños comenzaron a aumentar. Podía sentir que había algo más que sombras, algo observándonos. Miré a Peter y su rostro estaba pálido. No mires atrás, advirtió, como si supiera que miles atrás, algo o alguien podría estar ahí. A medida que profundizábamos, los árboles parecieron cerrarse a nuestro alrededor. El aire era denso y pesado, como si la naturaleza misma estuviera tratando de retenernos. El murmullo ahora se transformó en risitas inusuales, llenando el silencio. Una parte de mí quería dar media vuelta, alegar que había un error, pero la necesidad de encontrar a Clara superaba el miedo. De pronto, tropecé con algo en el suelo. Al caer, vi un destello entre las hojas. Era un viejo colgante, su cadena rota y cubierta de tierra. Lo reconocí al instante, era de Clara. El corazón se me detuvo. Peter, mira, grité, levantando la pieza del suelo. Eso no es bueno, musitó, dando un paso atrás. Significa que ha estado aquí. La realidad se hizo tangible. Ahí estaba una prueba de que Clara había estado en el bosque, pero con la advertencia que Peter me había dado, esa prueba se sentía más como una maldición. ¿Qué le habrán hecho?, pregunté, mi voz temblando con cada palabra. Lo que busquen, no debe ser contigo, afirmó Peter. En ese momento, un sonido estridente rompió el aire. Apenas teníamos tiempo para reaccionar. Un resplandor se desvió entre los árboles, iluminando una figura en la penumbra. En un instante, todo se congeló. La figura se acercaba, avanzando con determinación. Tenía mirada vacía, como la que Peter había descrito. Clara, grité, pero la figura no se detuvo. Algo dentro de mí me decía que no era ella, aunque su rostro era familiar. ¡Corre! Peter me empujó, y no dudé en seguirlo. Las risas mecánicas de la figura resonaban tras nosotros, un eco siniestro que nos impulsaba a huir. Las sombras parecían cobrar vida,
danzando a nuestro alrededor como si intentaran atraparnos. Entonces, en un instante aterrador, vi que detrás de la figura venían más. Eran varias sombras que se acercaban, riendo en un tono que erizaba la piel. Ya no era solo Clara, había otros. No podemos seguir, dijo Peter, jadeando. Tenemos que escondernos. Buscamos refugio detrás de un gran tronco caído. Allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración, esperando. Pero el murmullo aumentó, llenando el aire con palabras incomprensibles. ¿Qué hacemos?, logré murmurar, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Peter respiró hondo. Tal vez, solo tal vez, podamos encontrarlos antes de que nos encuentren a nosotros. Las risas resonaban cada vez más cerca. Justo cuando creíamos que habíamos encontrado un breve respiro, la voz de Clara se alzó entre las risas, ven aquí, ven aquí. El horror se apoderó de mí. La decisión ahora era clara, enfrentar lo inevitable o partir y dejar todo atrás. Podríamos entrar en el oscuro corazón del bosque y traer de vuelta a Clara, o ya era demasiado tarde. El enfrentamiento estaba a punto de comenzarse, y yo estaba decidida a descubrir hasta dónde llegaría. Capítulo 5. Enfrentamiento en la oscuridad. Las risas resonaban como un eco doloroso en mi mente. La voz de Clara, como un canto de sirena, me llamaba desde la penumbra, atrapada entre la desesperación y la esperanza. ¿Qué está pasando?, le pregunté a Peter, quien aún respiraba con dificultad, los ojos llenos de miedo. Él solo sacudió la cabeza. No lo sé. Pero no es ella. No puede serlo, insistió, su rostro contraído mientras el murmullo continuaba. La figura que parecía ser Clara se acercaba, y con ella los otros. Las sombras se agrupaban, formando un círculo inquietante en la oscuridad. La tensión era palpable. ¿Qué hacemos? ¿La salvamos o huyes?, insistí, sabiendo que cada segundo contaba. La decisión me carcomía. Parte de mí quería salir corriendo, volver a la seguridad de lo conocido, pero el recuerdo del colgante en mi mano me mantenía firme. No puedo dejarla, murmuré, casi para mí misma. Sin embargo, me aterraba la idea de lo que podía esperar en ese oscuro corazón del bosque. No hay otra opción, dijo Peter con voz débil. Necesitamos acercarnos, averiguar qué está ocurriendo. Tomé una decisión. Con un movimiento decidido, salí del tronco caído y avancé. El murmullo se hizo más fuerte, susurros en un idioma que no podía entender. La figura de Clara estaba frente a mí, y aunque se veía igual, el brillo en sus ojos había desaparecido. Ven aquí, dijo nuevamente, su voz como un susurro rodante sobre el viento. Clara, dije, tratando de mantenerme firme. ¿Eres tú realmente? La sombra se detuvo. Pude sentir la conexión, pero también la distancia. Sí, respondió, pero lo hizo en un tono que era muy diferente al que recordaba. Había algo mecánico en cómo se movía. No te acerques, gritó Peter, aunque no parecía estar presente en la conversación. Era como si mi mente se hubiera aislado del resto del mundo, solo yo y esa figura. El resto se desvanecía. Cuando traté de avanzar, las otras sombras empezaron a rodearnos, avanzando lentamente. Se movían de forma sincronizada, como si fueran una sola entidad. Con cada paso, las risitas se intensificaban, y el aire se llenaba de un frío sobrenatural. La incertidumbre se convirtió en desesperación. Clara, necesitas pelear. Lucha, exclamé, intentando reactivar alguna chispa en ella. Pero en ese instante, las sombras dieron un paso adelante, y la figura de Clara se tambaleó. La vi vacilar por un momento, como si la esencia que la sostenía estuviera siendo despojada. Quédate atrás, levanté mis manos, tratando de bloquear lo que se acercaba. Pero las sombras no se detenían, se abalanzaban sobre mí. Con un grito, estallaron en varias direcciones, y el eco de su risa se llevó mi aliento. Un movimiento rápido tomó forma detrás de mí. Una sombra se abalanzó y sentí un tirón en mi brazo. Peter fue arrastrado hacia un lado, alejado de mí. Me atraparon, grité, pero el murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor. La figura que parecía ser Clara dio un paso adelante, y lo vi.
Un destello de lucha, un momento de claridad. «Ayúdame», gritó, pero la voz volvió a cambiar. Se transformó en una mezcla de chillidos y ecos. Yo estaba atrapada entre la desesperación y el terror. No sabía si su llamada era realmente un grito de ayuda o si era parte de la trampa. La oscuridad se cernía sobre mí, un manto de miedo y confusión. Sentí que me acercaba al abismo. Pero debía actuar. «Voy a salvarte», grité, aunque no estaba segura de lo que eso significaba. Mientras el caos se desataba a mi alrededor y las sombras se retorcían, supe que el tiempo se agotaba. Entonces, algo en el bosque resonó, como si respondiera a mi grito. No era un simple eco. Era una respuesta, y con ella, un nuevo camino se abría frente a mí. La decisión no era solo esperar y ver, era sobre luchar contra lo que fuera que acechara en la oscuridad. Me preparé. La noche apenas comenzaba. Capítulo 6. Camino hacia lo desconocido. El aire se volvió espeso, y la oscuridad parecía tener vida propia, chisporroteando por mis venas. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia la figura que decía ser Clara, el miedo y la esperanza entrelazándose dentro de mí. Necesitaba aferrarme a esa chispa de lucha que había vislumbrado en sus ojos. Al acercarme, un resplandor tenue parpadeó en el aire. Era como un lazo de luz que se abría paso entre las sombras. ¿Era realmente Clara la que estaba allí, atrapada? Mientras corría, mi mente se debatía entre la lógica y el pavor. ¿Podía confiar en esa voz? «Clara», grité de nuevo, aunque el sonido de mi voz se perdía en el murmullo que había comenzado a resonar. Las sombras se movieron como si fueran una marea oscura, y en un instante, noté que se desvanecían de mis lados, como si el mismo aire temiera lo que estaba por suceder. Justo cuando creí que iba a alcanzarla, el suelo tembló. En un movimiento repentino, Clara cayó al suelo con un alarido, y yo me detuve en seco. Las sombras se desenfrenaron, y las risas se volvieron gritos vitriólicos. Fue un estallido de caos que hirió mis oídos, dejándome aturdida. «No», grité en medio del estruendo. Pero el terror había transformado el rostro de Clara en una máscara de desespero. Lo que antes parecía ser un llamado de ayuda, ahora era un grito desgarrador. Sentí que el suelo bajo mis pies se deslizaba, un abismo abriendo su barriga frente a mí. Retrocedí, pero algo me empujó desde atrás. Era Peter, su rostro pálido pero decidido. «Tienes que concentrarte», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de valentía y miedo. «No es ella, no puede serlo. Necesitamos salir de aquí». Miré a mi alrededor y me di cuenta de que las sombras, lentamente, comenzaban a tomar forma. Eran figuras alargadas que se retorcían, como serpientes que bailaban al compás de una música que solo ellas podían escuchar. La imagen de Clara se desvanecía, reemplazada por una multitud de rostros que se burlaban de nosotros. Gritos, risas y ecos llenaron el aire, como un coro de almas perdidas. «Clara», volví a gritar, aferrándome a la certeza de que había una posibilidad, por mínima que fuera, de salvarla. Pero justo en ese momento, una sombra con forma humana se abalanzó sobre mí, su fría mano grasienta envolviendo mi muñeca. El tiempo pareció detenerse. La sombra me miró con ojos sin vida, y sentí que parte de mi fuerza vital se drenaba, como si me absorbiera. Luché con todas mis fuerzas, pero su agarre era firme. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, un sonido resonó en el aire, un crujido agudo que cortó la risa y el bullicio. Era una voz, una vibración familiar y potente. «Suelta», resonó, como un trueno. Y en ese instante, una luz irradió desde el colgante que llevaba en el cuello. Era un brillo cálido que iluminó todo a mi alrededor, empujando las sombras hacia atrás como si fueran humo al viento. Las figuras se tambalearon, y el silencio se apoderó del bosque, dejando solo el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. Miré a Peter, quien había dejado de luchar, atónito ante el resplandor que ahora llenaba toda la escena. La figura de Clara, aún en el suelo, parecía luchar contra la oscuridad que la mantenía atrapada. «Lucha, Clara», le grité, aunque sabía que había un precio que pagar. La luz se intensificó y sentí una conexión poderosa. La magia del colgante parecía ofrecerme valor, pero también advertía de un sacrificio,
de algo que debía entregarse para poder recuperar lo que habíamos perdido. El aire a mi alrededor vibraba con promesas y oscuridad. Y mientras las sombras intentaban reagrupares, supe que este era el momento. La culpa de no haber salvado a Clara tan rápido se apretaba como un nudo en mi pecho. Pero no me daría por vencida. Voy a luchar, murmuré, y con esa resolución, me lancé al centro de la tormenta. Sabía que lo que hiciera a continuación determinaría no solo el destino de Clara, sino el mío también. La noche aún no había terminado, y la verdadera trama apenas comenzaba a desenredarse frente a mí. Capítulo 7. En el ojo de la tormenta me lancé hacia adelante, sintiendo la fuerza de la luz empujarme. Aquella sombra que me había atrapado se retorció, gritando, como si mi valentía le causara daño. Ignoré el miedo que revoloteaba en mi interior, concentrándome únicamente en Clara. Ella era lo único que importaba. Clara, resiste, le grité de nuevo, mi voz retumbando como un eco en medio del caos. Las sombras intentaron volver a tomar control, se agolpaban como un susurro aterrador. En ese instante, la luz del colgante brillaba intensamente, como si respondiera a mi determinación. Las sombras que antes parecían inmensas se volvieron más dispersas. Podía ver las formas distorsionadas de criaturas que se desgastaban ante la claridad. Pero el sacrificio que había sentido en el aire no se había disipado. Pensé en Peter, y en todo lo que había arriesgado por estar a mi lado. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a Clara y salir de esto? La figura de Clara aún luchaba en el suelo. De su rostro emanaban lágrimas que caían en el polvo, pero aún había un atisbo de lucha en su mirada. No puedo, murmuró, su voz apenas audible entre el clamor de las sombras. Tienes que creer, le respondí, sintiendo que su lucha estaba conectada a la luz del colgante. Gravitaba hacia ella, empujada por un impulso casi instintivo. Me acerqué un poco más. Las sombras remoloneaban, intentando atrapar el brillo que emanaba. De pronto, una de las sombras se abalanza hacia mí, su silencio era aterrador. Con un movimiento rápido, levanté el brazo que llevaba el colgante hacia ella. La luz golpeó la sombra, y ésta retrocedió, chillando al contacto. Sus gritos parecían una mezcla de desesperación y odio, y eso me dio más fuerza. Una chispa de confianza me recorrió. Clara, ven hacia mí. Siente la luz, siente la fuerza, grité. Un sudor frío se deslizaba por mi frente mientras el aire se tornaba más espeso, pero la determinación en mi voz no titubeaba. Clara, entre estertores y lágrimas, movió la mano lentamente hacia el brillo. La sombra a su alrededor empezó a desvanecerse. La luz se expandía más allá de lo que había imaginado, como si la esperanza se reiniciara en medio de la oscuridad. Pero no sabía si esto duraría. Vamos, le grité. Clara apretó los dientes y con un esfuerzo sobrehumano, logró incorporarse. La luz pareció rodearla, y por un momento, sentí como ambas parecíamos un lujo abierto de posibilidades. Las sombras se retorcieron, sintiendo el impacto de su fuerza a medida que Clara empezaba a levantarse. Pero de pronto, un susurro helado me atravesó, nunca escaparás. Era la voz de la sombra líder, una presencia más oscura que las demás. Me envolvió con su mirada vacía. Sentí una angustia más intensa, como si una sombra de desesperación pesara sobre mí. ¿Qué deseas de nosotros?, pregunté, intentando mantener la calma. Desearía que la luz pudiera protegerme de esa presencia. Deseo lo que te pertenece. Tu esencia. Tu luz. Su voz era un eco en el abismo, y comprendí que estaban ahí para secuestrarnos, a mí y a Clara. Sin embargo, no podía permitirlo. Reuní todas mis fuerzas y enfocándome de nuevo en el colgante, estiré la mano como si el acto pudiera liberar un potencial aún no descubierto. Nunca lo tendrán, grité, la luz brillando más intensamente que nunca. Fue un estallido de energía pura, vibrante, y al instante, las sombras se disolvieron en un grito agonizante. Clara, ahora más clara y con determinación, se unió a mí. La conexión entre ambas nos fortaleció. Pero, de repente, sentí un tirón en mi pecho, y el precio del sacrificio comenzó a cobrar fuerza.
A su vez, la voz oscura resonó en mi mente una vez más, amenazante: esto no ha terminado. Y en un destello, todo cambió. ¿Qué pasaría ahora? Habíamos ganado la batalla, pero ¿a qué costo? La oscuridad parecía retirarse, pero dejando una inquietante expectativa en el aire. ¿Podíamos escapar de esta pesadilla, o tan solo habíamos comenzado la verdadera lucha? Capítulo 8. El eco de la oscuridad. Un silencio pesado me rodeó mientras la luz comenzaba a desvanecerse. La intensa conexión que había sentido con Clara ahora se sentía frágil, como una cuerda a punto de romperse. Miré a mi alrededor, las sombras se habían retirado, pero la sensación de que algo aún nos acechaba era ineludible. ¿Estamos a salvo?, preguntó Clara con voz temblorosa. Su rostro estaba pálido, y las sombras de su batalla reciente aún marcaban su expresión. Yo quería creer que sí, pero sabía que aún no habíamos terminado. No lo sé, murmuré, girando lentamente la cabeza en busca de cualquier movimiento en la oscuridad. Una brisa fría atravesó el lugar y sentí un escalofrío recorrerme. Pero tenemos que seguir adelante. Clara asintió, aunque su mirada reflejaba dudas. Comenzamos a caminar, los ecos de nuestros pasos resonando en la penumbra. Un rayo de luz se filtró a través de lo que parecía una grieta en la pared, iluminando un camino estrecho que se perdía más adelante. Teníamos que decidir. Era arriesgado, pero quedarnos aquí no era una opción. Vamos por allí, dije señalando la grieta. Clara siguió mis pasos, aunque su expresión mostraba miedos no dichos. A medida que avanzábamos por el pasillo angosto, el aire se tornó más denso. Las imágenes de lo que acabamos de enfrentar seguían persiguiéndome, como sombras latentes. Recordé la advertencia de la voz oscura: esto no ha terminado. Un nuevo miedo empezó a aflorar en mi mente. ¿Qué significaba eso? ¿Estábamos en peligro de nuevo? De pronto, escuchamos un susurro a nuestras espaldas. Me detuve en seco, el corazón acelerado. ¿Lo oíste?, le pregunté a Clara, y ella, con expresión aterrorizada, asintió lentamente. Sí, suena como si alguien nos estuviera llamando, respondió. El susurro era suave, casi musical, pero su nota era inquietante. Avancé con precaución, un paso tras otro, sintiendo como el aire se cargaba de cada palabra que parecía flotar a nuestro alrededor. Quizás sea una trampa, sugerí, recordando las tácticas de las sombras. Pero en ese momento, el susurro se volvió más claro, y reconocí la voz. Era la de Peter. Ayuda donde están, podía escuchar su angustia tras las palabras, y eso me hizo detenerme. Peter, murmuré, pero al instante sentí una desesperación en mi pecho. Miré a Clara, que estaba visiblemente afectada. No puede ser real, dijo Clara. Han intentado jugar con nuestras mentes antes. ¿Pero qué si no es un engaño? La lucha interna era brutal. ¿Y si realmente necesita ayuda? El dilema estaba desgastando mi cordura. Debemos seguir adelante, insistió Clara. Pero antes de que pudiera responder, el susurro se intensificó. Sálvame por favor. La súplica de Peter resonaba con una tristeza profunda que me apretó el corazón. No podía ignorar esa llamada. Yo tengo que ir, dije, sintiendo un tirón hacia esa voz, una conexión inquebrantable. Clara me miró, y en sus ojos vi el mismo miedo que me invadía a mí. Pero ¿y si es una trampa?, cuestionó, preocupada. La pregunta me quedaba dando vueltas, pero no podía dar la espalda. Respiré hondo y di un paso adelante. Si es un engaño, lo enfrentaremos juntos, aseguré. No te dejaré atrás. Deslicé mi mano hacia el lugar donde el sonido venía, mientras el espacio a nuestro alrededor empezaba a oscurecerse de nuevo. Las sombras empezaron a formarse entre nosotros, goteando en la luz como si temieran la intrusión de la verdad. Fue entonces cuando lo vi. En el centro de la oscuridad, una figura vagamente familiar se perfilaba contra el fondo gris. Era Peter, aunque su aspecto estaba distorsionado, como si estuviera atrapado en una pesadilla. «Ayúdenme», gritó, pero había algo en su voz que no sonaba como él. La malicia de la voz central dejó de lado mis instintos, y un nuevo miedo nació en mí. No todo es lo que parece, sentí que me advertía. Pero no podía detenerme.
Estaba allí, y cada paso lo acercaba a mí. Clara se aferra a mi brazo con fuerza. Es una trampa. Lo sabes, ¿verdad? Pero la desesperación brillaba en su mirada, como si, a pesar de todo, también quisiera creer. El eco de la oscuridad se transformó en un rugido ensordecedor, cortando el aire entre nosotros y la figura. El momento de decidir había llegado. Frente a mí, la línea entre la esperanza y la perdición se desdibujaba, pero sabía que tenía que seguir. De repente, una risa sombría resonó en el aire, desvaneciendo el eco de la súplica de Peter. Venid, venid a la oscuridad, sostenía como un canto hipnótico. Solo aquí encontraréis la verdad. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 9. La encrucijada del miedo. El rugido se desvaneció, pero su eco continuaba golpeando en mi cabeza. Clara se aferraba a mi brazo, su angustia se manifestaba en un temblor que se propagaba. No debemos acercarnos, insistió, pero mi impulso era irresistiblemente fuerte. La figura de Peter seguía allí, la imagen de su angustia oscurecida por un velo de maldad. Un nuevo grito resonó en mi mente: no te acerques. Era mi propia voz, tratando de taladrar la confusión que me invadía. Pero frente a mí, el rostro de Peter fluctuaba entre el terror y la súplica. Me pregunté cómo podía haber cambiado tanto en tan poco tiempo. Él no es Peter, murmuré, aunque la duda todavía se arrastraba en mis pensamientos. Sin embargo, el impulso de ayudarlo permanecía, como una sombra a sus pies. Clara daba pasos atrás, empujada por su instinto de sobrevivir. Ven, por favor, gritó él de nuevo, como si su voz se desvaneciera en una mezcla de niebla y lamento. No, grité, cuando vi que las sombras parecían avanzar, alargándose hacia Clara. Era como si estuvieran buscando atraparla. En ese instante, tuve que elegir, enfrentar la figura oscura o proteger a Clara. Sentí que el tiempo se ralentizaba. Clara, ve tú, le ordené. Sal de aquí. ¿Y tú? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había visto a Clara tan vulnerable. En un breve momento, todo lo que habíamos pasado, cada experiencia, cada batalla, corrían por mi mente. No podía dejar que ella se convirtiera en alimento para las sombras. Voy a salvarlo, respondí, aunque la convicción se sentía como un hilo a punto de romperse. Ella se acercó, apretando mi mano. No podemos arriesgarnos, por favor, esto es una trampa. El conflicto de nuestras emociones era palpable. Podía escuchar el eco ominoso de las sombras acercándose cada vez más, y sabía que no teníamos mucho tiempo. No tengo elección, le respondí. La voz de Peter se transformó en un lamento, retumbando en mis oídos: no me dejes aquí. Al dar un paso hacia adelante, sabía que estaba cruzando una línea. Voy a enfrentarlo. Clara me miró, y esa mirada se quedará grabada en mi memoria. Era de miedo, pero también de esperanza. Nos encontramos en el camino, murmuré, incluso sabiendo que eso podía ser nuestra última conexión. Ese instante, esa mirada, me sirvieron de empuje. Reuní todo mi valor y avancé hacia la figura distorsionada. Las sombras danzaban alrededor de mí, como serpientes deslizadas, pero no podía soltar la idea de que si solo llegaba hasta él, todo se resolvería. La figura comenzó a reírse de nuevo, y esa risa gruesa llenó el aire. No puedes salvarlo. Todo es un juego. No lo creo, respondí. Sé que hay algo más aquí. La desesperanza y la furia se entrelazaban en mi pecho. Detrás de mí, sentí que Clara se alejaba. Las sombras parecían marcar su ruta de escape. Y en el instante en que extendí mis manos hacia Peter, esta figura turbia se disipó, dejando atrás un vórtice de oscuridad. La luz se hizo añicos por un momento, y los susurros crecieron, abrumando mi mente. Él está ahí, pero no es lo que parece, murmuré, mientras las sombras parecían envolverme. La voz encadenada resonó nuevamente, burlándose de mí: ven, ven más cerca, descubre la verdad. De repente, todo se volvió negro. El silencio era ensordecedor. Sentí que las sombras me abrazaban, y antes de que pudiera gritar, todo se desvaneció en la oscuridad. Sabía que había cometido un error irreversible, pero aún quedaba una pregunta en mi mente:
¿cómo podría escapar de esta pesadilla? La batalla por la verdad apenas comenzaba, y el tiempo se desvanecía entre mis dedos. Aún hay esperanza, pensé, mientras esperaba lo que vendría a continuación. Capítulo final. En la sombra del mañana el vacío se apoderó de mí. No sabía cuánto tiempo pasé en ese limbo, rodeada de tinieblas. Susurros etéreos llenaban el aire, atrapando mis pensamientos, absorbiendo mi voluntad. Pero en medio de esa penumbra, recordé la luz del colgante. Esa luz había sido mi refugio antes, así que comencé a evocar ese resplandor en mi mente. La memoria de la fuerza que había sentido me ayudó a aferrarme a la realidad. De pronto, una chispa iluminó el abismo. Un destello brillante resplandeció a mi alrededor y, para mi asombro, la oscuridad comenzó a despejarse. Las sombras se retiraron, distorsionándose ante aquel fulgor que emanaba del colgante. Mi corazón latía con más fuerza, como si la luz estuviera alimentando mi propio espíritu. Clara, grité, aunque el eco de mi voz resonó con incertidumbre. La sombra de su figura, aunque lejana, se alzó ante mí, su rostro pálido y resquebrajado brillando tenuemente. Clara, ¿estás ahí?, seguí llamando, sintiendo como la conexión entre nosotras se hacía más intensa a pesar de la distancia. Aquí, respondió, y el hilo que unía nuestras voluntades pareció estirarse. Siguiendo el tirón hacia adelante, corrí hacia ella en medio del resplandor, decidida a alcanzarla. Pero el camino parecía alargarse, como si las sombras intentaran ralentizar mi avance. De repente, sintiendo que las grietas de la realidad me separaban, un grito desgarrador resonó en el aire: Peter. Su voz rompió la penumbra, registrando una mezcla de terror y súplica. No me dejes. En ese instante, comprendí que no podría abandonarlo. Un nuevo empuje de luz recorrió mis venas, y el colgante brilló más intensamente. Voy a romper este ciclo, dije para mí misma, respirando hondo. Sabía que era mi momento de actuar, y la decisión de enfrentar lo desconocido era más fuerte que cualquier miedo. Mientras llamaba a Peter, el ecosistema que me rodeaba comenzó a cambiar. Las sombras se retorcían en una coreografía siniestra. ¡Sálvate!, grité, recordando nuestras visiones de la infancia, esos días de exploración en busca de aventuras. Quería que él también luchara por recuperar su esencia, por regresar a la vida. Sin embargo, la oscuridad no cedería fácilmente. La figura distorsionada se abalanzó sobre mí, su risa resonando como dagas en mi mente. Estás atrapada. Este sitio es tu prisión. Pero mientras hablaba, pude sentir su fuerza flaquear ante el brillo del colgante. No soy tu prisionera, respondí, aferrándome al valor que había encontrado en mí misma, a pesar de todo. No me arrebatarás esto, exclamé, y levanté el colgante en señal de resistencia. Con cada palabra, la luz creció, envolviéndome en su calidez, y las sombras comenzaron a disolverse, gritando en agonía. Clara se unió a mí, y juntas, nuestras luces chocaron contra la oscuridad, formando un resplandor que parecía desafiar las leyes del bosque y de la misma creación. Las sombras retrocedieron, la figura distorsionada se desvaneció y todo se tornó en un suave fulgor. En un momento de claridad, vi a Peter, pero no tal como lo esperaba. Su forma era una mezcla de sí mismo y de las sombras que lo mantenían cautivo. Clara, ayúdame, rogó, y mi corazón se rompió ante el dolor en su voz. Corrí hacia él, pero el hueco de su vacío me frenó. Las sombras intentaban arrastrarlo nuevamente a su abismo. Debía arriesgarlo todo. Con cada pedazo de luz que aún me quedaba, extendí mis manos hacia él. Lucha, Peter, grité. No estás solo. Estamos aquí contigo. En el instante en que nuestras manos se sincronizaron, la luz brilló más fuerte. La conexión era ahora un hilo vibrante de esperanza. Su esencia comenzó a revitalizarse, y desde lo profundo del vacío, pude escuchar su verdadero yo. Voy a salir de aquí, exclamó. Las sombras comenzaron a serpentear, pero con la unión de nuestras luces, se desvanecieron ante nuestro resplandor. Finalmente, la bruma se disipó y una calma sobrenatural se apoderó del aire. Nos encontrábamos de pie, confundidos pero juntos. Las sombras habían huido, y aunque había un silencio abrumador,
Sabíamos que habíamos ganado una batalla, aunque la guerra tal vez nunca terminara. ¿Lo logramos?, pregunté, girando hacia Clara y Peter. La pregunta flotaba en el aire, y una parte de mí sabía que la respuesta era tanto un alivio como una tristeza. A medida que miraba hacia el bosque, instintivamente comprendí que aunque habíamos enfrentado al mal y sobrevivido, el eco de nuestra experiencia permanecería para siempre. Lo que habíamos encontrado en la oscuridad cambiaría la forma en que veríamos la luz. No sabíamos qué nos esperaba, el futuro estaba lleno de incógnitas. Pero una cosa era segura, estábamos vivos, y eso era lo que realmente importaba. Aún pienso en esa noche, en la lucha y en las sombras que se ciernen sobre nosotros. Rara vez volvemos al pueblo. Las memorias de ese lugar se entrelazan con los ecos de nuestra experiencia. Y en cada rincón oscuro que cruzo, una parte de mí aún se pregunta, ¿qué era aquello realmente? ¿Era solo nuestro miedo, o había algo más, acechando, siempre esperando el momento adecuado para regresar?